Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Hoy no os traigo un relato, pero os voy a traer una historia muy interesante e importante para poder entender el por qué Lovecraft escribía todos estos relatos. Cuál era la historia, el nexo común de todos los relatos que él y su núcleo de amigos, formaban parte para los mitos de Cthulhu. El vídeo de hoy es un vídeo que ojalá yo lo hubiera tenido o lo hubiera escuchado cuando era más joven, cuando empecé a leer Lovecraft, porque os voy a contar de forma ordenada qué sentido tiene la existencia de estas criaturas, estos dioses arquetípicos que aparecen en toda la mitología, el por qué están ahí y por qué muchos de ellos aparecen encerrados o en el exilio. Todo tiene un porqué. A su vez, vais a ver un paralelismo tremendo con las tablillas sumerias de arcilla, con los dioses sumerios, los Anunnaki. Es que parece que Lovecraft conocía las tablillas sumerias y quiso, de alguna forma, trasladar ese conocimiento a sus relatos. Veréis, los mitos de Cthulhu, toda esta mitología, cuentan la historia de la Tierra desde el pasado más remoto hasta el futuro y su final. Es decir, el nexo común de todos los relatos es contar la historia de la Tierra, de su principio hasta el fin. En la época geológica, cuando no existían ni siquiera los seres humanos, el mundo estaba gobernado por un grupo de dioses diabólicos y otro grupo de dioses benévolos. Esto es un paralelismo también con el inicio de Elohim. Sabéis que Elohim es un término bíblico que significa dioses en plural. Y claro, dentro de la Biblia, dioses en plural, ¿qué significaba esto? ¿Que los dioses no eran tan dioses y era algún tipo de raza superior extraterrestre? Pues parece que la idea la tomó Lovecraft con el nexo común. Estos dioses se dividían en varios grupos. Estaban los primigenios, luego estaba la gran raza de Yith y luego se encontraban los dioses arquetípicos. Los primigenios entraban en guerra constantemente con la gran raza de Yith, no se llevaban muy bien, pero los dos se unieron, a pesar de ser enemigos, para luchar contra los dioses arquetípicos. Aquí vemos el mito del Enuma Elis, de la cultura sumerio-acadia, cuando la creación de dos dioses primordiales que vinieron del espacio, llamados Tiamat y Apsu, su creación fueron los Anunnaki, y al hacer mucho ruido en la tierra decidieron rebelarse contra ellos e intentar destruir a su creador. Pues lo mismo lo plasma Lovecraft con su mitología. Los primigenios y la gran raza de Yith se unieron para destruir a los dioses arquetípicos. Los dioses arquetípicos estuvieron antes que el tiempo. Son los dioses supremos, aquellos que vagan por la profundidad del espacio y lo crearon todo. Por un lado, la gran raza de Yith perdió la batalla contra los dioses arquetípicos y tuvo que esconderse de una forma muy peculiar. Para esconderse, estos seres que eran espirituales, eran inmateriales, penetraban en el cuerpo de sus víctimas, es decir, poseían, vampirizaban cuerpos de razas distintas y se escondían dentro de su organismo. Eran seres invisibles, inmateriales, que iban vagando de especie en especie, metiéndose dentro como una posesión. Por eso la gran raza de Yith escapó a través del tiempo, y en ese viaje a través del tiempo encontraron unos escarabajos que eran los que dominaban la Tierra, pero antes que existiese el ser humano. Y estos escarabajos, a nivel evolutivo, algún día, desaparecerían, pero
eran predecesores de los seres humanos, estuvieron antes. Por ello, la gran raza de Yith se escondió a través del tiempo en el cuerpo de otra especie. Pero ¿qué pasó con los primigenios? Los primigenios combatieron como líder a la cabeza de la gran batalla, su líder llamado Azathoth, combatieron contra los arquetípicos, los dioses arquetípicos. En esta gran lucha pasaron muchas cosas. Principalmente, los primigenios robaron unos objetos muy importantes de los dioses arquetípicos que eran una especie de talismanes y sellos. Unos talismanes y sellos que esto da para otro vídeo que ya os traeré con el tiempo, que escondieron recelosamente por varias partes de la Tierra y del universo. En esa gran batalla comandada por Azathoth, el jefe de los primigenios, también robaron unas tablillas de piedra con unos jeroglíficos muy antiguos que tenían inmenso poder. ¿Y a qué nos recuerda esto nuevamente? Nos recuerda a las tablillas sumerias de arcilla, a las llamadas tablas Me de los destinos, de las cuales los dioses Anunnaki realizaban guerras entre ellos mismos para poseer las tablas, porque eran tablas que solo con la palabra podían crear cualquier cosa. Eran tablas extremadamente potentes. Y estas tablas que menciona Lovecraft eran los objetos más preciados junto a los talismanes de los dioses arquetípicos. A pesar de haber robado estos objetos, perdieron la gran batalla. Los primigenios perdieron contra los dioses arquetípicos y estos decidieron imponer castigos terribles hacia todos estos dioses. Castigos que iban desde el exilio hasta el encarcelamiento. Fue así la tabla de los castigos. El dios Astur el Infable, exiliado en el lago de Hali, cerca de Carcosa, en las Híadas próximas a Aldebarán, a la estrella. Tenemos al gran Cthulhu, encerrado en letargo mágico similar a la muerte, en la ciudad sumergida de Rilé, en el Océano Pacífico. Luego tenemos a Izawa, el que camina en el viento, encerrado con un poderoso sello en los desiertos helados del Ártico. Yog-Sothoth, expulsado del espacio y el tiempo, lanzado al caos junto al jefe que los comandaba, Azathoth. Azathoth, además de haber sido expulsado del espacio y del tiempo por ser el cabecilla de la rebelión, fue privado de su inteligencia y de la voluntad. Quedó como un ser sin sentido, pero encerrado a través del espacio y tiempo. Me recuerda mucho también a Lucifer, el ángel caído, ¿no? El que hizo un motín, creó una rebelión, fue el cabecilla. Me recuerda vagamente a esto, pero continuamos con la lista de castigos. Tezat-Zogua, encerrado en una cueva bajo el monte Bormizadrez, en Hiperbórea, junto a dioses menores como Apthot, Atlas y Natcha. No, Atlas y Natcha es el mismo nombre. Luego continuamos con Zugwa, exilio en la estrella Fomalhaut. Luego continúa la lista de castigos con Gatanozan, el dios demonio, encerrado en las criptas de la fortaleza del monte Yadith-Go, capital de Mu. Interesantísimo, el continente perdido de Mu. Luego tenemos a muchos dioses menores, encerrados en el castillo negro de Ónice de la ciudad de Kadath, situado en el desierto de hielo, en la zona en que el mundo de los sueños penetra con nuestro mundo. Es decir, existen seres que están en otra dimensión y también un lugar en Kadath que conecta con nuestra tierra. Y ahí pueden atravesar esos seres
en nuestro mundo, pero esta vez estos están castigados y encerrados en ese castillo. Y luego tenemos a Nyarlathotep, uno de los dioses primigenios mayores que pudo escapar de cualquier castigo, de la prisión y del exilio, uno de los únicos que se escapó. Antes de caer todos estos dioses, antes de que fueran aprisionados, decidieron crear algo. Crearon con esos talismanes la influencia y el poder. Varios acólitos, gente que intentaría con el tiempo liberarlos, a los que están encarcelados o están en el exilio. Ese poder e influencia penetraría a través de los sueños en el hombre, en el ser humano. En el caso de Cthulhu, quiere ser liberado de Riley, que alguien rompa el sello y se mete en los sueños de las personas para atraerlos y destruir el sello. En el relato que hicimos sobre el templo, cuando un submarino cae por el abismo del mar y toca fondo y encuentra un templo, se dice que ese templo está relacionado con el sello de Riley. Y los acólitos que vienen de la ciudad de Innsmouth eran una especie de híbridos entre seres humanos y hombres pez que intentarían romper el sello. Pero vamos a continuar, amigos, porque hay otras clasificaciones. Como los primigenios estaban exiliados o encarcelados, aparecen los primordiales, que mucha gente piensa que eran los mismos, pero realmente no lo son. Los primordiales son una manifestación terrestre de los primigenios. Como estaban encerrados o exiliados, no podían hacerse presentes. Por ello se creó a los primordiales, como un reflejo de los primigenios. Existen dos tipos de primordiales, pero antes de estos hay que clasificarlo en otros monstruos que salieron después de estos dioses. Hay tres lugares: el mundo de la vigil, el mundo de las altas tierras del sueño y luego el mundo donde habitan los primordiales. Uno de ellos es el mundo de las altas tierras del sueño y encontraríamos seres tales como ángeles descarnados de la noche, gomosos, con muchos cuernos, sin cara, con alas de murciélago. También encontraríamos perros vampiro, algo similar al relato Los perros de Tíndalos. También allí residen vampiros de pies rojos, los Dolls, que mueren a la luz del día. Seguimos con los Gugs, de boca vertical, y también los Stags, seres alados escamosos con cabeza de caballo. Continuamos también con entidades lunares, cuerpo de sapo, amorfos, gelatinosos y con tentáculos. Luego, en el segundo lugar, los monstruos del mundo de la vigil, tenemos a los profundos, los Miko y los Sogoth, que comparten historia con el relato en las montañas de la locura. Y ahora tenemos la clasificación de los primordiales: los mayores, Zulhu, Yog-Sothoth, Sub-Niggurath, Azathoth, Nyarlathotep. Tenemos también a Hastur, Ubuzazla y un largo etcétera, hay muchísimos. Y luego los primordiales menores: Dagon, Hydra, Nug, Nobket, Yig y un largo etcétera. Esto que os acabo de mostrar es una recopilación personal de por dónde van los tiros, ya que Lovecraft dijo en muchas cartas que él no pretendía ordenarlo. Él hablaba de dioses y seres que estuvieron antes que el hombre, las historias de la tierra que desaparecieron porque el tiempo ha hecho que se olviden, nombres que han sido olvidados, nombres de dioses, de entidades, de seres que ya no están aquí, pero que han dejado su rastro. Es importante porque Lovecraft no lo pretendía, no quería absolutamente que, existiera un orden y una lógica, porque sabe que era imposible conocer
todos y cada uno de los nombres que estuvieron antes que el ser humano. Él menciona mucho el Necronomicon y coloca en varios relatos fragmentos. El Necronomicon no existe. Podemos ir a una librería y encontrarlo, pero lo que encontramos es una versión interpretada. El Necronomicon de verdad no existe, porque si existiera, leerlo rompería todos los sellos de los primigenios y serían liberados. Por eso no existe este libro según Lovecraft, y se toma la libertad de ir colocando fragmentos del supuesto libro en sus relatos. Nunca lo encontraremos, en caso de que exista y que toda esta historia, tenga tintes de verdad. Los tintes que yo le veo de verdad a los mitos es la inspiración de las culturas sumerias, anunnakis y otras, porque está hablando de lo mismo. Si seguís mis investigaciones sobre la cultura sumeria en el canal principal, los paralelismos son enormes. Parece que este señor sabía algo, y además muchos de sus allegados y gente que forma el círculo de los mitos estaban metidos en sociedades y logias esotéricas. La Golden Dawn, por ejemplo, de la época, de esto ya hemos hablado. El señor Madsen estaba también muy vinculado a esto. Pero aquí tenemos un poco de qué van las historias, lo que está oculto en los relatos. Los relatos nos dan la sensación de que el ser humano es un espectador de algo mucho más grande, que repercute con el principio y el final de la Tierra y más allá, de otros planetas, del espacio. El ser humano es un espectador de algo incomprensible y no puede hacer absolutamente nada contra estas fuerzas, porque son más grandes que nosotros. Imaginar que una fuerza es tan poderosa como para encerrar a Cthulhu con un sello en una muerte parecida al éxtasis bajo el mar, en un gran templo. ¿Cómo serán esos dioses arquetípicos que son las entidades más poderosas de todas? Leer los relatos es formar un puzzle. Yo os he hecho unas listas de unos dioses, unos seres que son unos pocos de todos los que hay. Ser un entendido de esto puede costar muchos años, porque hay tantos y tantos nombres, menciones también indirectas que tienes que saber interpretar. Es muy complejo lo que ha logrado, y me da a entrever que sabía cosas de verdad que se escapan de la ciencia. Antes de acabar este vídeo de clasificación, me gustaría saber si os gusta también que os traiga información, aparte de relatos, sobre Lovecraft, y os voy a dar una noticia. Del día 28 lunes hasta el día 2 o el día 3, el día 2 creo que es domingo de este mes, octubre, noviembre, voy a hacer la semana de Lovecraft. Voy a traeros un vídeo todos los días en esa semana, intercalando con Halloween y acabando 2 días después. Va a ser la semana de Lovecraft en el canal. Os pondré 7 vídeos, uno cada día, con relatos y más información. Espero que estéis disfrutando tanto como yo a la hora de descubrir estos relatos, las historias y lo que oculta el misterio de todo esto. Y con esto desde aquí me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.